Python es uno de los lenguajes más utilizados en la actualidad, incluso para comparación de otros lenguajes como C++ o C#, su curva de aprendizaje es bastante rápida. Además, se puede hacer prácticamente todo con este lenguaje, desde backend o incluso trabajar arduamente con bases de datos e incluso con inteligencia artificial. Entonces, si quieres aprender a programar en este lenguaje, continúa viendo este video. Lo primero que tenemos que hacer, si es que no tenemos instalado ningún editor de código y Python, primero vamos al navegador, o si tenemos Microsoft Store en Windows 10 u 11 le damos clic, pero acá simplemente le pondré Python o descargar Python, por ejemplo. Entonces le pondré descargar Python y simplemente le daré al botón de acá, descargar Python 11. Es muy importante que aquí esté muy clara la diferencia entre Python 3.9 y 11, ya que en sí cada versión tiene sus diferentes aspectos, ya sea que hay una librería que nada más trabaje con esa o incluso ciertos cambios en los métodos de Python. De hecho, si vamos a descargas, aquí nos aparece para qué plataforma, pero nada más le dejamos así. Después, para descargar el editor de código, podemos utilizar en este caso Visual Studio Code, que es el que ocupo. Entonces simplemente le pongo Visual Studio Code, le daré clic, espero que cargue, pero ya que tengo abierta la tienda Microsoft, aquí simplemente le daré Python. Aquí hay demasiadas, bueno, no tantas versiones, pero sí está bastante lleno de más posibilidades. Entonces, si yo quiero descargar la última versión sin tener que lidiar con el instalador de Windows y tener que añadir el pad o checar la ruta de instalación, simplemente le daré en instalar y prácticamente se instalaría como el Python normal. Entonces, aquí en el editor de código está Visual Studio Code. Este es muy útil si es que quieres utilizarlo para otros fines. Por ejemplo, si estás programando, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript y también el backend con Python, con Django, simplemente este editor de código te sirve para todo. Pero si nada más te quieres dedicar a Python y aprender, simplemente puedes buscar PyCharm. Pones PyCharm y simplemente le darás acá, descargar PyCharm, esperas a que cargue y tienes que descargar la versión Community, que en sí es para desarrollo Python puro, aquí lo dice, y es 100% gratis y es muy compatible con Python, ya que en sí está diseñado al 100% para este lenguaje. También puedes ocupar Sublime Text, pones Sublime Text, que es bastante utilizado e intuitivo. También puedes ocupar más lenguajes de programación, le darás acá, descargar por Windows, y más o menos esta es la interfaz que nos da. Lo malo es que acá creo que no tiene una consola como tal, entonces para correr los programas tendrás que usar directamente el CMD del sistema. Entonces, ya teniendo esto claro, ya iremos a la creación de nuestro primer código. Entonces abriremos una carpeta y lo único que tenemos que hacer es darle clic, mantenerlo y arrastrarlo a esta página. Así nos aparecerá esta pestaña. Le daré a la X y simplemente acá le daré a nuevo archivo. Por ejemplo, ya que lo principal de Python para aprender son las variables, entonces le pondré variables.py. Es muy importante que siempre termine con .py, ya que si estoy editando un código HTML o CSS, tiene su propia extensión, al igual que un .text, entonces siempre es .py. Para tener en claro, voy a explicarlo con nada más comentarios. Entonces, para añadir un comentario simplemente es con un gato o un asterisco. Aquí le pondré, por ejemplo, una variable, le pondré variable es igual, ya que es un espacio de código, ya que ya por ejemplo puede almacenar números,
puede almacenar números flotantes que tiene decimales o incluso letras o tipo cadena. Entonces siempre se escribe hola mundo o hello world. Entonces vamos a hacerlo. Para crear este código simplemente le pondremos, por ejemplo, una variable. Le pondré variable directamente, le pondré es igual y aquí simplemente le pondré las comillas. Hay dos tipos de comillas. Estas son las primeras y después están estas. Se pueden usar las dos, pero como yo lo tengo más directo en el teclado, uso las comillas simples. Entonces aquí le pondré hola mundo y nada más le daré a imprimir, pero si lo ejecuto no aparecerá nada. Entonces voy a comentarlo y la opción más fácil para imprimir esto simplemente es con el comando print. Entonces pongo print, los paréntesis y aquí simplemente pongo mi hola mundo. Ahora le daré a ejecutar y aquí aparece mi hola mundo. También lo puedo hacer un poco más estético. Si le pongo un punto center, aquí pongo paréntesis y en primer lugar es el número de caracteres que quiero ocupar en total. Por ejemplo, hola mundo los vamos a contar, es 1, 2, 3, 4. También cuenta el espacio faltante que sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces son 10. Le pondré 12, coma, le pongo comillas y el carácter con el que quiero decorar, por ejemplo, será este guión normal. Le daré a ejecutar y como son 12, aquí simplemente me aparece un guión de un lado y el otro guión del otro, pero si en cambio le pongo el doble, por ejemplo 24, y lo ejecuto, ya aparece un poco mejor. Lo dejaré en 35 o 34 para que esté bien distribuido. Entonces lo dejo en 34 y así está. También otra forma para imprimirlo simplemente es con variables. Entonces aquí está mi variable que dice hola mundo es igual y ahí pone mi hola mundo. Aquí simplemente pongo el nombre de mi variable, ya que lo que estoy haciendo es imprimir esta variable, pero lo que contiene esta variable es este string. Entonces le daré en ejecutar y aquí me aparece hola mundo. También si quiero saber qué tipo es, nada más le pondré type y le pondré entre paréntesis mi variable. Entonces lo ejecuto y es clase string. Entonces si quiero poner un número, por ejemplo estos, lo imprimo de nuevo, me aparece clase int, pero si simplemente le pongo un punto 1 será flotante. También si le pongo un true, el primero con mayúscula, me va a decir que es tipo booleano. Entonces estos son los diferentes tipos de variable que existen. Entonces vamos a hacer una lista de variables. Por ejemplo, este que es de tipo booleano, le pondré booleano es igual a true. Este igual puede ser false, pero normalmente se ocupa true. También depende mucho de las condicionales, que en sí para que siempre estén en ejecución tiene que ser true. Después vamos con un tipo int, entonces será entero es igual y le pondremos un 12, ya que en sí aquí cuenta todos los números que no tengan ninguna división, ya sean negativos. El negativo simplemente se pone así, o positivo, en mi caso es así, 12. Le bajo con un float o flotante, es igual, por ejemplo 12.0, y hasta el último está el clase cadena, que sería más o menos como un tipo texto. Es muy importante que este tipo de variables, a comparación de las demás, siempre se escriba con dos comillas. Entonces aquí le pondré mi clásico hola mundo y voy a imprimir mis variables. Entonces simplemente voy a colocar, ya que quiero saber si el tipo es correcto, le pondré un type, paréntesis y empezaré a copiar este código. Entonces después de booleano sigue entero, entonces le pondré entero, bajo y sigue flotante. Entonces lo selecciono y
va el flotante y al final simplemente será el cadena. Entonces es tipo cadena. Lo voy a imprimir y aquí me aparece que el primer tipo de booleano es bool, después el entero es clase int, que es entero, sigo con float, que es flotante, y al final con str, que es string. También al momento de imprimir podemos hacer esto. Por ejemplo, si quiero escribir una variable, será una variable numérica, entonces le pondré número es igual y le pondré un número cualquiera, por ejemplo 3. Entonces si quiero imprimir, por ejemplo, mi número es, le pongo 2 puntos y hay varias maneras, bueno, en sí hay 3 maneras de imprimirlo. Bueno, más o menos serían 4. La primera simplemente es con un format. Entonces aquí le pondré estos corchetes y le pondré, por ejemplo, 0, ya que es la posición 0. Pondré un punto format, le pondré otra vez los paréntesis y recuerdo que era así, por ejemplo, mi número 3, entonces es número. Lo voy a imprimir y aquí me aparece mi número es 3. Aquí aparece medio feo, pero creo que este está sobrado. Entonces lo ejecutaré de nuevo y ya me aparece 3. Esa es la primera forma que para mí se me hace bastante engorrosa. La segunda, que para mí es la más sencilla, simplemente es poner una F al inicio de mi print y después simplemente le pondré acá mi variable, que en mi caso es número, se pone automáticamente. Le daré clic y lo imprimo de nuevo. Aquí me aparece de nuevo el 3. La otra forma es poniendo simplemente una coma, entonces le pondré coma, número. Lo ejecuto y me aparece de nuevo 3. También puede ser con el botón de más. Entonces le pongo un más y de nuevo aquí aparece que no se puede juntar el str porque no es clase int, ya que en sí varias veces se puede juntar de esta manera, pero en este caso no se pudo. Entonces estas serían las maneras de imprimir. Y ahora vamos a hacer una suma, entonces aquí pondré que mi variable será suma y simplemente pondré un número 1 y un número 2. Lo pondré n1 es igual, bajo con n2 es igual y pondré por ejemplo un 23 y aquí un 64. Entonces suma es igual a número 1 más número 2. Y si lo ejecuto, como no tengo ningún trim, no se va a ejecutar, entonces bajo y simplemente le pongo print y será el print de suma. Entonces lo ejecuto y aquí me aparece, también lo puedo hacer directamente desde acá, por ejemplo, como no lo había hecho hace rato con número 1, que era n1 más n2. Entonces quitaré esto, ya que en sí no se está utilizando esa variable, le daré a ejecutar y me aparece el mismo resultado. También podemos usar diferentes operadores, por ejemplo pondré esto. También si quiero comentar más de una línea, simplemente pondré 3 comillas de cada lado y simplemente ya puedo comenzar a escribir mi comentario. Por ejemplo, el operando de la suma es este, que suma, después va con resta, que es este guión, continuamos con la multiplicación, que es el asterisco, bajamos con la división, que es el guión, aquí le pongo división, y al final sería con módulo, que simplemente es esto. Te estarás preguntando qué es módulo. Bueno, pues lo vamos a checar ahorita. Pondremos parte de división. Aquí lo vamos. Y este es el residuo. Entonces, por ejemplo, si dividimos ¿cuántas veces cabe el 2 en el 24? Pues el cociente es 12 y si hacemos toda la operación, al final nos resta un 0 o queda un 0. Si por ejemplo aparece otro número que sea un impar, nos va a restar 1, incluso más números. Entonces
Este es la operación de módulo, saber el residuo. Continuamos y lo vamos a aprovechar en cada una de esta parte del código. Entonces puedo poner una variable, pero simplemente pondré print. Y como hace rato le puse, nada más las comillas, y le pondré la suma de dos números son o es dos puntos. Puedo poner mi f-string, pero no, como no lo puse, simplemente será coma. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, 23 más 34. Un ejemplo, lo ejecuto y me aparece 57. Lo puedo copiar, pero lo voy a escribir de nuevo en este caso. Entonces le pondremos la resta de dos números es igual 2 puntos. Puedo darle espacio, pero no lo haré. Simplemente pondré la coma y, por ejemplo, 34 menos 8. Lo ejecuto de nuevo y aquí me aparece 26. Y de nuevo va, ahora con la multiplicación. Entonces ponemos el print. Ponemos la multiplicación de dos números es 2 puntos, coma, y por ejemplo le pondré 56 por 3. Y aquí me aparece 168. Aquí de nuevo le pongo print. La división de dos números es 2 puntos. También le puedo dejar espacio, pero en este caso no, simplemente será coma. Y aquí le pongo, por ejemplo, 34 entre, no sé, 800. Lo ejecuto y aquí me aparece. También por último está el módulo. Por ejemplo, lo haremos entre un número par. Entonces el residuo de dos números es 2 puntos, como por ejemplo el 12 entre 2. Lo ejecuto. Ay, creo que pasó un error, no pasa nada. Ahora sí le daré en ejecutar y me parece que es 6. Aquí me equivoqué y era módulo. Había puesto división, entonces le pongo módulo. Y como había comentado antes, me da un 0, ya que en sí, si divido estos dos, de hecho lo haré con la calculadora. Bueno, me dará 6, pero el residuo será 0, ya que en sí no queda nada más por dividir. Entonces estas serían los diferentes operadores en Python. Los podemos usar en una variable, pero si queremos usar por ejemplo potencia o incluso una división, hay librerías especiales. Por ejemplo, le podemos dar import. Por ejemplo, voy a ocupar NumPy, que en sí es más o menos igual en la potencia en división a mat, y poner por ejemplo np, como siempre se pone. Si no me aparece este, me aparece en rojo, simplemente le daré a buscar. O si no tengo Windows 11, nada más buscaré cmd en cualquier buscador. Y aquí le pondré pip install. Y por ejemplo estoy usando NumPy, entonces le pondré NumPy. Lo quito y ahora ya podré usar NumPy. Por ejemplo, la potencia, que en sí es POW, entonces le pondremos POW. Le pondremos los paréntesis. Y por ejemplo le voy a equipar un 2, elevado a la 2, por así decirlo. Entonces lo ejecuto y me dará 4. Aquí está. También por ejemplo si lo quiero elevar a la 3 para que sea 8, le pongo simplemente un 3 acá. Lo ejecuto y me da un 8. Pero si quiero hacer la raíz cuadrada, puedo dividirlo entre un medio, o lo que es lo mismo, 0.5. También le puedo ponerle 0.5 si es que lo quiero poner. Lo ejecuto y aquí no me aparece, ya que tiene que ser literalmente un medio, entonces le pongo un medio. Lo ejecuto de nuevo y me aparece esto, ya que no puede dividirse, entonces le pondré por ejemplo un 4. Y aquí me aparece 2. Entonces de esta forma puedo sacar la potencia o incluso la raíz. Ya puede ser por ejemplo esta raíz cuadrada, raíz tercera, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, etc.
También puedo ocupar otro comando, por ejemplo squirt. Era squirt. Creo que era con mat. Entonces aquí pondré import mat a cmt. Entonces le pondré un nuevo print mt punto squirt. Aquí por ejemplo si quiero saber la raíz cuadrada de 25, igual le daré, simplemente aquí pondré el 25 del cual yo quiero saber la raíz, le daré clic en ejecutar y me aparece 5. Entonces estos son todos los operadores de Python. Entonces vamos a trabajar con variables, por ejemplo, si quiero imprimir la suma de dos números, pero esta vez con puras variables, como lo había hecho anteriormente, para que eso ya se quede como variables. Entonces es 23, le pongo número 2, es igual a, por ejemplo, 67. La suma es igual a número 1 más número 2. Y simplemente le imprimo. Le pondré suma y lo ejecuto para que me dé el resultado final, que es 90. Entonces de esta forma podemos usar las variables y los diferentes tipos de operadores. También las diferentes operaciones. Para abrir un nuevo archivo, de nuevo le daremos acá en New File y ahora pondremos por ejemplo listas o mejor ciclos, ya que es un poco más complejo y más entretenido. Le pondré .py. Entonces un ciclo es aquel que va a repetir dependiendo de cuántos ciclos yo le dé. Por ejemplo, si quiero que nada más lo repita una vez, va a repetir un pedazo de código hasta que se termine el ciclo. Por ejemplo, le voy a poner aquí un ciclo while que en sí es prácticamente infinito y le pondré que siempre y cuando el ciclo while sea verdadero. Por ejemplo, me va a imprimir, aquí le pondré un número, por ejemplo, que empiece, por ejemplo, el número va a empezar en 1 y acá me va a imprimir el número. Es muy importante que acá, siempre y cuando ponga un operador antes del signo igual, bueno, mejor lo hago y explico en el momento. Por ejemplo, esto es igual que colocar número es igual a número más 1. Entonces, para ahorrar un poco de espacio de memoria y para que el código sea un poco más estético, se usa de esta forma. Entonces acá simplemente imprimimos el número y lo vamos a ejecutar. Como el ciclo while nunca tiene fin, se va a estar ejecutando hasta prácticamente que se queme la computadora. Para comprobarlo, como aquí tengo mi barra de notificaciones o de inicio, le daré en administrador de tareas, después en rendimiento, pero directamente aquí me aparece cuánto espacio está ocupando Visual, que prácticamente a veces supera el 80% de todo ese rendimiento. Aquí vemos que el procesador está al 100%. De hecho ya prácticamente está su frecuencia máxima, que son 3.9 GHz. Entonces de esta manera siempre va a estar ejecutándose el ciclo while. También hay otro ciclo que es for. Entonces le ponemos for y a este sí se le puede poner un límite. Por ejemplo, y en tiene que tener un rango, entonces es range y por ejemplo quiero que sea 10. Le ponemos esto también y aquí siempre tiene que estar con los puntos. Para esto simplemente quito acá y lo ejecuto. Me aparece 11 y esto es porque en este ciclo siempre se empieza desde el 0 y va aumentando en 1 en 1. Por ejemplo, si quiero que inicie en el 1 y este que sea igual a 0, nada más le pongo una coma y lo ejecuto de nuevo. Creo que tardó para imprimir. Está bastante curioso, creo que era al revés. Entonces es 1 y que acabe en el 10. Entonces lo ejecutamos y aquí está. Aparece, empieza en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vamos a imprimir un número hasta el 10. Entonces mientras num sea menor a 10,
se va a imprimir. Le pondré menor o igual. Entonces aquí le pondremos el mismo código que acá, para que veamos las diferencias entre esto. Aquí le dejaré simplemente el 10 y lo ejecuto. Aquí vemos cómo empieza. Creo que lo voy a poner por ejemplo ciclo while con un print. Le pondré simplemente ciclo 2. Le pondré un punto center, igual paréntesis, y por ejemplo que sea de 35 caracteres, una coma, las comillas y el decorador, que en mi caso es este, lo ejecuto. Y aquí me aparece, pero como acá no reseté la variable, lo voy a resetar acá. Lo imprimo de nuevo y aquí me aparece. El primero, como es el ciclo for, termina en 10, pero el ciclo 2, que en sí es el ciclo while, termina en el 10, ya que aquí todavía se ejecuta si es igual a 10. Entonces le quito el mes, le quito el igual, lo ejecuto de nuevo y me aparece 10, ya que en sí queda exacto. Hay dos tipos de condicionales. La primera es acá, que sea prácticamente directa, y la otra es que esté al aire, por ejemplo un true. Entonces acá le puedo poner un if, que en sí, para que veamos el if, vamos a hacer un nuevo archivo que sea condicionales o condición, por ejemplo .py, y acá prácticamente las condicionales en Python son el if, bajamos con el elif y al final con el else. Para explicarlo, el elif es qué pasaría si. El elif es también una opción y prácticamente igual es la función del else y del if. Entonces otro qué pasaría si, y el es el simplemente si no. Entonces si ponemos una lista de opciones, al final el else simplemente dirá lo que no cumpla esas opciones, entonces lo pondremos en práctica. Entonces acá pondré, bueno, quitaré todo esto y aquí lo puedo poner en un ciclo o directamente acá, por ejemplo valor es igual a 10, y acá voy a poner mi if y le pongo si valor es igual a 10, me voy a imprimir algo, o por ejemplo le puedo poner si es mayor a, si es mayor o igual, entonces pongo acá mayor o igual a 10. Le voy a poner esto, que el valor es similar a 10, por ejemplo. Después el elif, suponiendo que estoy haciendo un código para verificar los valores de qué tan grandes son y qué tan no, por ejemplo le pondré si es menor, aquí nada más le pondré si es menor a 10, le voy a poner, aquí le pondré un igual, aquí un menor y al final será un else. Si te das cuenta, aquí me aparece un error porque siempre tiene que estar el doble igual, ya que está haciendo una comparación. Si no hiciera la comparación, simplemente sería una asignación, como este es el caso. Entonces aquí le pondré print el valor es menor a 10 y al final simplemente le pondré un else, ya que así, por ejemplo print, le doy un enter para que me lo ponga abajo, entonces será print el valor es else, por ejemplo. Entonces si es igual a 10 nos aparecerá esto, aquí en vez de similar le pondré igual, después si es menor a 10 nos pondrá esto, y ya sea cualquier valor nos pondrá esto. Entonces lo ejecutamos y como es igual a 10 nos pondrá este, le pondremos 11. Entonces como no tenemos el menor, el mayor, directamente irá al else, lo ejecuto y me dice el valor es else. De nuevo le pondré un 9 por ejemplo, ya que en esta condición es menor, lo ejecuto y dice el valor es menor a 10. Estas condicionales también se pueden ocupar en ciclos, entonces volvemos acá y le ponemos de nuevo if, por ejemplo aquí es número, aquí voy a imprimir todos los valores
Y si valor es igual a 10, nos imprimirá print el valor es igual a 10, o el número también. Y aquí, para que se rompa el ciclo, le pondré un break. Y como pido esto, me va a aparecer el break. Entonces lo ejecuto, quito el primer ciclo for y ya le daré en iniciar. Aquí me aparece que el valor es igual a 10. Aquí le puedo poner, por ejemplo, 20. Y aquí le pondré otra vez 20. El valor es igual a 20. Pero le pondré un elif si número es menor o igual. Entonces le pongo menor o igual a 10, por ejemplo, o 19. Le pondré 20. Y aquí quiero que me imprima que se está acercando al valor. Entonces te estás acercando al valor de 20, por ejemplo. Lo ejecuto y aquí me dice, como dice que si es menor o igual a 20, me aparecerá esto. Entonces aquí le puedo poner otro tipo de condición, por ejemplo, y que sea, y que el número, aquí tienen que cumplirse las dos características, sea mayor a 18, por ejemplo. 18. Entonces lo ejecuto y ahora aquí me aparece 19 y aquí me aparece te estás acercando al valor de 10. Aquí era 20. Entonces aquí en estas condicionales, si se cumple esto, que el número sea menor o igual a 20, me aparecerá esto, pero también tiene que ser mayor a 18. Entonces, como es mayor a 18 el 19, me va a aparecer acá. También le puedo poner 15, por ejemplo. Le pondré 11 para que sea más demostrativo. Le pondré 11 y como se cumple todo, desde el 11 va a aparecer a cada rato este valor. También le puedo poner un OR, pero en este caso no lo haré, ya que en sí está el OR, el AND y el OR. En el OR puede ser una de estas opciones, cualquiera, pero en el AND tienen que ser las dos al mismo tiempo. Entonces de esta forma podemos usar las condicionales un poco mejor. De igual forma vamos a probar algo un poco más diferente. Ya vamos a trabajar con las funciones, ya que en sí esto es lo más básico. Para hacerlo nada más veremos por último las listas, que es lo que más se ocupa, o es un poco intermedio, por así decirlo. Entonces, para crear una lista, bueno, hay diferentes opciones de listas, por así decirlo. Por ejemplo, está la lista, está la tupla, y abajo vamos a poner el set. También, por ejemplo, pondré seto porque en sí set es una palabra reservada para para el set. Me pone esto, entonces le pongo seto. Debajo me pone esto, pero le pondré así simplemente. La lista inicia o se empieza a definir con este tipo de corchetes. En cambio, las tuplas es con esto, y el set, que le pondré seto, simplemente se pone con estos corchetes. En cambio, hay una opción más que es el diccionario. Entonces le pondré diccionario, que es igual. Aquí es un poco más complejo, ya que en sí para crearlo es usar estos corchetes. Voy a eliminar mi interfaz o mi terminal y simplemente aquí le pondré, por ejemplo, un valor o una clave. Entonces le pondré entre comillas, es muy importante que esté entre comillas, clave 1, le pondré 2 puntos, es igual al valor 1. Lo separo y para crear otro simplemente es con coma. Entonces acá de nuevo le pongo clave 2, ya que en sí es otra clave, 2 puntos, valor 2. En mi lista simplemente pondré números, por ejemplo estos. En la tupla también pondré números.
Y en el set pondré de igual forma números. Aquí me faltó poner uno, pero no importa. Entonces ya lo voy a ejecutar, pero voy a imprimir cada uno de estos valores. Por ejemplo, primero voy a imprimir mi lista, después voy a imprimir mi tupla, después voy a imprimir mi set, que es seto, y al final mi diccionario. Le pondré print diccionario. Ahora sí lo voy a ejecutar y aquí me aparece que el primero es mi lista, que siempre va con estos corchetes. Después va mi tupla, que va así, pero si se dan cuenta en el set, en vez de que aparezca en este orden, simplemente no lo hace, ya que en sí el set no tiene ninguna orden al ser invocado, por así decirlo. En cambio la lista y la tupla sí, pero la tupla lo que tiene es que no se puede configurar. Por ejemplo, si voy a modificar mi lista, primero entonces le pondré lista .append, le pongo así, y por ejemplo le voy a agregar creo que no tiene bueno, pondré 143. De nuevo voy a imprimir mi lista, le doy a ejecutar y aquí aparece que mi lista al principio tiene 4 valores, pero al final se le añade este. Entonces si quiero hacer esto con mi tupla, le pongo acá lista y en vez de lista le pongo tupla, que es mi variable tupla, y de nuevo lo ejecuto. Me va a aparecer un error, ya que en sí la tupla no se puede modificar, y que me aparece que no tiene atributo append. Pero si le doy al seto, bueno, al set, entonces le pondré otra vez, a copiar esto y le pondré set seto, porque en sí es mi set. Entonces le pondré aquí seto y lo ejecuto. Quitaré la tupla y lo ejecuto de nuevo. Aquí pasa algo curioso, y es que en el set tampoco tiene característica append. Esto es prácticamente preparado para la lista, pero en cambio en la lista puede aparecer el valor al igual que el diccionario. Entonces aquí lo pondremos, lo voy a limpiar y le pondré lista, por ejemplo lo imprimiré, y los órdenes, como había comentado antes, van del 0 en adelante. Entonces este es el valor 0, entonces voy a imprimir el primer valor, que es el valor 0, le pongo estos corchetes y le pongo 0, lo imprimo y mi primer valor es 12. Esto aplica también a la tupla, entonces le pondré ahorita tupla, lo ejecuto y me aparece 123. Entonces sí me puede mostrar lo que es también en mi diccionario. Lo ejecuto y dice que no, porque aquí tengo que poner la clave. Entonces le pondré clave 1, lo ejecuto y me dará el valor 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por así decirlo, una especie de código secreto, simplemente con poner la llave de ese código, como en sí funcionaría un diccionario normal, me aparecería el valor. Entonces, ya teniendo esto, vamos por ejemplo a hacer unas entradas, ya que en sí no hemos visto las entradas. Le pondré entradas.py y acá, en vez de que yo ponga por ejemplo el valor en una variable, simplemente pondré variable o entrada, le pondré es igual, y acá simplemente si quiero meter un string, por así decirlo, le pondré simplemente input, le pongo las dos comillas y aquí puedo poner un texto, por ejemplo ingresa el texto. Pero si en entrada int le pondré entrada int, para ingresar un número, ya sea float o entero, le tengo que poner int, después los paréntesis y input, por ejemplo. De nuevo le pongo paréntesis, le pongo ingresa el número.
Entonces acá voy a mandar a llamar mis variables. Entonces le diré que me imprima primero que sea la variable como tal. Entonces entrada, y después me va a imprimir el tipo. Entonces es type, paréntesis y la entrada. De nuevo hago esto con la entrada int, lo copio y pego, entrada int, y aquí también entrada int. Lo ejecuto y aquí me aparece ingresa el texto, por ejemplo, hola. Ingresa el número, por ejemplo 23, lo ejecuto y mi hola es clase string. Como en input nada más puede agregar strings, aquí me aparece que es clase string y abajo que es mi clase número. Ya teniendo esto, vamos a hacer nuestra primera función y al final finalizaremos con un poquito de clases. Entonces es función.py para hacer nuestras funciones. Hay una sola forma de hacerlo, que es con def y ponerle el nombre de nuestra función. Entonces pondremos mi función, pero si le quiero dar un espacio siempre me dará error. Entonces para poner, por así decirlo, dos oraciones o dos palabras juntas, podremos usar un guión bajo. Por ejemplo, pondré aquí mi función, y es muy importante que siempre tenga los paréntesis y los puntos. Abajo pondré otra vez, por ejemplo, def, también es por mayúsculas, mi función, de nuevo paréntesis y dos puntos. De esta forma podemos hacer funciones. Lo dejaré así porque es la que más me agrada, por así decirlo. Acá es lo que, por así decirlo, son las variables que ocuparemos. Por ejemplo, haré que si yo quiero voy a sumar dos números, pero también puedo escoger la operación que yo quiero. Entonces pondré aquí número 1, coma, número 2, coma, y aquí es OP de la operación. Bajo, entonces para hacerlo tengo que usar mi operación. Entonces pondré un string que me diga, por ejemplo, que el string me diga si es suma, resta, multiplicación, división, etc. Entonces le pondré una condicional if op es igual, le tenemos que poner los dos igual, los corchetes, las comillas, y aquí le pondremos, por ejemplo, el valor, por ejemplo, que sea suma. Le pongo los dos puntos y ya empiezo. Le pongo un print o un return. El return sirve para retornar el valor. Por ejemplo, si una variable de la suma de dos números le daré aquí el return, me va a retornar ese valor como último. Entonces, si yo quiero que esta función me dé, o sea, partícipe de la creación de un número o de un valor, con el return va a salir ese valor. Pero como no quiero poner print, le pondré simplemente print acá, porque si no tendría que poner print y después mi función. Entonces aquí le pondré número 1 más número 2. También puedo hacerlo un poco más estético, por ejemplo con las comillas y acá una coma. La suma es dos puntos y aquí me aparecerá el valor. Le doy un espacio y sigo con mi siguiente operación. Le pongo una if, le pongo acá op es igual, comillas, y ahora sigue la resta. Le pongo guión, dos puntos, y para hacerlo más rápido simplemente voy a copiar este código. Aquí lo bajo. Es muy importante que siempre esté indentado de acuerdo a cómo va. Y le pondré aquí la resta es, simplemente aquí lo pondré menos, y ya estoy continuando correctamente con mi código. Para poner más, en vez de poner if, simplemente es con el if. Entonces, de nuevo, voy a copiar este código que lo tengo copiado. Voy a copiar todo el código y aquí lo pongo. Entonces, si op es igual,
al asterisco, simplemente aquí le pondré un asterisco y aquí le pondré multiplicación, y al final voy con la división, ya que sí será todo lo que voy a ocupar acá. Entonces le pondré división, nada, le pondré división y le pondré guión como siempre. También le puedo ocupar un else, por ejemplo else, le pondré te equivocaste, nada más, te equivocaste, coma, prueba con los puntos, por ejemplo suma, resta, división, multiplicación, y nada más sería así. Entonces ya voy a llamar a mi función, pero para llamarla simplemente le tengo que poner mi función, y acá si dejo el cursor en los paréntesis me aparece que mi número 1 no tiene nada, mi número 2 tampoco y mi OP tampoco. Entonces, como son números, por ejemplo, le pondré 2, 3, coma, le pondré los corchetes, digo las comillas, y le pondré menos, por ejemplo. Lo ejecuto y aquí me aparece la resta es menos 1. Pero si se me pasa la mano y le pongo, por ejemplo, una P, lo ejecuto y me dice te equivocaste, prueba con más, menos, división, multiplicación. Entonces, como ya me equivoqué, le daré con un más, le doy a ejecutar y ya me aparece la suma es 5. Prácticamente esta sería mi calculadora. Para hacerlo un poco más dinámico, le podré poner aquí N1, N2 y aquí le pondré opera, porque en sí ya estoy ocupando OP acá. Entonces le pondré N1 es igual, tiene que ser un int, ya que en sí voy a pedir un número entero, le pondré input y le voy a decir ingresa un número. Después le pondré N1, digo N2 es igual, de nuevo tiene que ser int, paréntesis input y de nuevo paréntesis, le voy a decir de nuevo ingresa el segundo número. Bajo nada más con un OP, entonces opera es igual a input y aquí le pondré de mensaje ingresa la operación, le pondré 2 puntos y aquí le pondré lo de la anterior vez, que es más, menos, multiplicación, división. Entonces ahora lo ejecutaré, ya que me dice ingresa un número. También si quiero que se vea mejor, voy a poner 2 puntos, espacio, 2 puntos, espacio y de nuevo acá 2 puntos, espacio. Ya sé que es muy raro poner 2 puntos y después 2 puntos, pero así lo haremos de momento. Entonces le daré a ejecutar y aparece ingresa un número, por ejemplo 45, ingresa el segundo número, por ejemplo 72, ingresa la operación, por ejemplo yo quiero que se sumen, le daré a más y dice la suma es 117. Ok, también si yo quiero que esto sea, por así decirlo, una calculadora, le pondré while y simplemente le pondré que sea igual a verdad o verdadero y haré que esto sea un bucle. También al final le puedo poner un if acá, simplemente le puedo poner un if, pero nada más lo haré así para que sea un poco más dinámico. Entonces le pondré 45, 67, que lo sume y ahí me aparece ingresa un número y así continuamente hasta que se acabe. También algo curioso de las funciones es que podemos agregar directamente aquí las condicionales, como lo hice acá, o simplemente puede ser una operación, por ejemplo la suma de 2 números. Entonces le pondré def suma, le pondré simplemente número 1, coma, número 2, 2 puntos y aquí simplemente será con return número 1 más número 2. Entonces aquí quitaré el while, bueno de hecho quitaré toda mi función y la llamaré suma con paréntesis. Entonces le pondré 34, 78, pero
Si le ejecuto, no aparece nada, ya que en sí es como si hiciera esto. Una variable de suma es igual a n1 más n2. Entonces, como vimos en las variables, que está acá, no va a aparecer nada si no le imprimo. Entonces, aquí le tengo que poner un print. Le pongo el print, paréntesis, y acá de nuevo con paréntesis. Le daré a ejecutar y aquí me aparece 112. Entonces de esta forma podemos trabajar con las variables. También aquí podemos ocupar las listas, las tuplas, incluso más funciones de Python. Vamos con un nuevo archivo que aquí estarán las clases en Python. Entonces será clases.py y vamos a crear una clase bastante sencilla, por ejemplo que sea una clase persona. Entonces, como ahorita, bueno, en vez de clase persona le pondré por ejemplo Pokémon, ya que en sí pues es tendencia prácticamente. Entonces clase, en vez de iniciar con un dev, es simplemente class. Aquí le pongo los dos puntos y aquí simplemente es poner guión, pero es guión bajo, y buscar init. Es con dev, doble guión, y aquí sí es init. Aquí aparece self, que es uno mismo. Voy a quitar esto ya que en sí es automático de Visual Studio Code. Entonces, para definir lo que va a llevar mi clase, aquí le puedo poner coma, ya que aquí es para, por ejemplo, clases padre. Pero, por ejemplo, ya sabemos que los Pokémones tienen un nombre. Entonces, con mayúsculas nombre, un tipo, un elemento, y le podremos poner por ejemplo número de la Pokédex. Entonces número Pokédex, le pondré Pokédex así. Entonces para poner esto en nuestra clase simplemente tendremos que poner self, es con minúsculas, self punto, y aquí prácticamente es la variable. Si no quiero ponerle el nombre completo, por ejemplo le puedo poner n es igual a nombre, y ya se me marca en el color, ya que se está utilizando esta variable. Pero para que no pueda ser tan confuso, simplemente le puedo poner nombre, ya que incluso así se recomienda para crear las clases. Entonces aquí le pondré tipo con mayúscula es igual a tipo, y por último self punto número Pokédex es igual a número Pokédex. Y simplemente aquí puedo hacer por ejemplo un def que sea mostrar guión bajo Pokémon, le pongo los dos puntitos y acá, y como voy a usar estas características le pondré self. Entonces bajo puedo usar un return o simplemente un print para que sea bastante fácil. Entonces es self, bueno, es print, y le diré por ejemplo con fstring, f, las comillas, y es nombre, por ejemplo el nombre es, me faltó el nivel pero nada más lo dejaré así, nombre es, y aquí le pongo los corchetes y le pongo self punto nombre. También le puedo comer 3 comillas, de hecho le pondré 3 comillas para que sea un poco más dinámico. 3 comillas acá, borro esto y 3 comillas acá. Esto simplemente lo voy a bajar, esto también lo bajo, ya que en sí se imprime bastante diferente a como es. Entonces bajo y aquí le pongo con mayúscula otra vez, el tipo es, dos puntos, los corchetes, self punto tipo, bajo con el número de la Pokédex es, dos puntos, ponemos nuestros corchetes y es self punto número Pokédex. Entonces de esta forma ya lo podemos mostrar. Por ejemplo, esto es simplemente para crear un objeto, que es prácticamente para lo que se ocupan las clases, ya que en sí esa es la base de la programación orientada a objetos.
Entonces le daremos en class, pero como ya lo vamos a crear, simplemente será, por ejemplo, Charmander, un ejemplo. Charmander es igual a Pokémon, y aquí le ponemos lo que tiene, por ejemplo, el nombre, que es Charmander, coma, que es de tipo, igual, comillas, creo que aquí me falta una comilla, es del tipo fuego, y el número de la Pokédex, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces lo ejecuto y no va a pasar nada. Pero para llamarlo, simplemente le pondremos Charmander mostrar Pokémon y los paréntesis. Esta vez lo daremos a ejecutar. Y aquí me aparece que el nombre es Charmander, el tipo es fuego, el número de la Pokédex es 234. Y si quiero crear más clases o más objetos, por ejemplo, seguiré con Pikachu. Pikachu es igual a Pokémon. Pongo de nuevo los paréntesis. Aquí lo pongo con mayúsculas. Pikachu, coma. Después sigo con el tipo. Por ejemplo, este es tipo eléctrico. Coma. Y al final su número de la Pokédex, que por ejemplo le pondré 256. De nuevo, bajo y le pongo Pikachu, mostrar Pokémon y los dos paréntesis. Le daré en ejecutar. Y aquí me aparece el nombre es Charmander. Creo que si lo puse con mayúsculas, sí. El tipo es fuego. El número de la Pokédex es 234 y abajo dice el nombre es Pikachu, que es de tipo eléctrico y su número es 256. Entonces de esta forma podemos crear clases en Python. Vamos a dar un repaso rápido y primero empezamos con las variables, que es simplemente lo más básico para empezar a crear nuestro código, y también imprimimos nuestro primer hola mundo. Vamos con las entradas y las salidas, que en sí una entrada es el input, pero para ingresar un número entero o un float tiene que ser con esta clase. Por ejemplo, tiene que ser int si es entero o float si es clase flotante. Y simplemente con las salidas solamente es poner print, y ya sea la variable o diferentes tipos de opciones que tenemos, por ejemplo imprimir una clase o diferentes cosas. Después pasamos a listas, que esto se ocupa más o menos en sí para trabajar con bases de datos. Son opciones muy similares o métodos muy similares a los de trabajar con una lista. Entonces, si dominas eso y todas las opciones que trae, por ejemplo el append, el insert, por ejemplo no vimos el insert, por ejemplo lista, .insert, también la podemos limpiar, pero le pondremos insert. Aquí le pondremos, por ejemplo en el número 1, que es el 45, le pondremos que es igual a 46. Creo que era con esas comillas y 1. Y de nuevo voy a imprimir mi lista. Le pongo reprint y voy a imprimir mi lista, y arriba también lo imprimo. Lo ejecuto y aquí me parece que apareció un pequeño error, ya que posiblemente está con las comillas, digo con los paréntesis. Parece que es error, y acá es simplemente porque nos lleva igual. Entonces es coma. Por ejemplo, si es 45, quiero que sea 46. Entonces le daré a ejecutar y aquí me aparece que se ingresa un número. En vez de 45 se ingresa 46, pero si lo quiero cambiar, como había puesto antes, es lista. Le pongo los corchetes, por ejemplo en el 1, y que este sea igual a 46, un ejemplo. Le daré en ejecutar y aquí me aparece que en vez de 45 es 46. Entonces también está el comando pop y demás. Entonces de estas formas ya podemos trabajar
con diferentes partes. Después vimos los ciclos, que eso se ocupa bastante, ya que así podemos hacer una tarea por bastante tiempo sin tener que repetir código. Por ejemplo, imprimir un número del 1 al millón, por ejemplo, y no tener que estar poniendo print, por ejemplo 1, después abajo print 2, bajamos, otra vez print 3. Entonces con los ciclos esto es bastante más fácil y sencillo. También vamos con las condiciones, que es de lo más ocupado, ya que en sí prácticamente es la base de la programación. Entonces primero es con el if, después con el if y al final con el else, ya que en sí el else siempre va al final y el elif siempre va al final de un if. Igual se pueden poner 1000 ifs, por ejemplo, pero puede haber errores, entonces siempre se ocupa el elif. Y al final, bueno, en penúltimo lugar vimos las funciones, que en sí son bastante útiles para no tener que usar un código bastantes veces. Por ejemplo, si quisiera poner este código y simplemente poner aquí mis variables, que son estos dos números, y aparte la operación, si quiero hacer más de uno de estos o más de un resultado de la calculadora, tendría que estar copiando y pegando, copiando y pegando, copiando y pegando, hasta que prácticamente me cansara de hacerlo. Y por último son las clases, ya que esto es es para la creación de objetos en la programación. Y recordemos que Python es un lenguaje orientado a objetos y es de alto nivel, entonces de esta forma podemos crear nuestros objetos. En nuestro caso creamos Pokémones porque prácticamente es lo que más está en tendencia. Y prácticamente esto será lo básico para empezar a trabajar con Python. Nos vemos en el siguiente video y próximamente se estarán subiendo más funciones avanzadas para programar en Python.